Esta semana en las noticias de inmigración de Estados Unidos. Vamos a cubrir la Corte Suprema escucha los argumentos sobre la política de aplicación de la inmigración de HS. Los niños inmigrantes separados de sus familias ganaderos empujó a la ley de inmigración preocupaciones sobre cómo el DHS se preparará para el final del título 42. Demócratas defensores de los migrantes rechazan el empuje del GOP para destituir al secretario del DHS. Grupos de educación superior empujan para la solución permanente. DACA. Juez Tipton tomó el control de ICE el martes. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos en relación con el intento de la administración Biden para restablecer la orientación que dirigió a las autoridades fronterizas para centrar las acciones de aplicación en los inmigrantes ilegales que plantearon amenazas a la seguridad pública. Los argumentos duraron más de 2 horas entre los abogados del gobierno de Estados Unidos y Texas sobre si los funcionarios de la rama ejecutiva tienen la autoridad para centrar las acciones de aplicación en ciertos grupos de inmigrantes indocumentados. Sobre otros puntos, la política del DHS en cuestión provenía de un memorando que instruía a los oficiales de inmigración a priorizar el arresto y la deportación de los inmigrantes indocumentados que representaran una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional. El gobierno de Biden prometió poner fin a las separaciones de familias de inmigrantes que comenzaron bajo el gobierno de Trump a principios de 2017. En enero de 2020, la CBP estableció criterios específicos que permitían separar a los niños de sus familias si las autoridades de inmigración consideraban que el padre no era apto, si el padre iba a ser procesado por un delito grave, si el padre estaba hospitalizado u otras circunstancias específicas. Pero desde el inicio de la administración Biden hasta agosto de 2022 las autoridades estadounidenses informaron de al menos 372 casos de separaciones familiares. El gobierno de Biden no detuvo las separaciones familiares, ni ha compensado a las víctimas anteriores de esta política. Los ganaderos están presionando para que el Senado apruebe un proyecto de ley de inmigración que modernice el sistema de visados agrícolas. La industria agrícola espera que el Senado vote la ley de modernización de la mano de obra agrícola entre Acción de Gracias y Navidad. Los ganaderos argumentan que el sistema actual no aborda su necesidad de trabajadores durante todo el año que tienen experiencia con los animales. La FUA fue aprobada por la Cámara y Sentido. Michael Bennet y Mike Crapo están liderando el esfuerzo para aprobar el proyecto de ley en el Senado. El proyecto de ley ofrecería una vía de acceso a la ciudadanía a los trabajadores agrícolas que lleven más de una década en el país. Los empleadores tendrían que pasar por protecciones de contratación más estrictas para evitar que los trabajadores extranjeros no autorizados se unan a la fuerza laboral. Sens. Kirsten Sinema y Mark Kelly escribieron una carta al Departamento de Seguridad Nacional preguntando cómo se está preparando la agencia para el fin del título 42. En la carta, los senadores escribieron que el cambio dará lugar a niveles récord de migrantes que empujarán a los refugios en los estados fronterizos más allá de su capacidad. Sinema y Kelly sostienen que los recursos pueden ser aún más escasos después del título 42, y que la agencia debe trabajar con los gobiernos locales y los grupos de ayuda para que la transición se realice sin problemas. La política del ERA permite expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos por motivos de salud pública, pero está previsto que la política termine el 21 de diciembre. Los legisladores demócratas y los defensores de la inmigración están luchando contra el intento de los líderes del Partido Republicano de destituir al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio a Mayorkas un plazo hasta el 3 de enero para dimitir o enfrentarse a una investigación del Congreso y a una posible destitución. Las diputadas Verónica Escobar y Silvia García han descrito las amenazas como una postura política. Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro America's Voice, ha pedido la legalización y más vías legales para que la gente venga al condado. Cárdenas se pronunció contra el intento de McCarthy de destituir a Mayorkas. Múltiples asociaciones de educación superior, líderes institucionales y defensores están presionando para que el Congreso apruebe una legislación que proporcione protección a los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Los miembros de la Alianza Presidencial sobre Educación Superior e Inmigración se dirigen a Washington, D.C. para explicar a los legisladores acerca de su objetivo para los beneficiarios de DACA. La Asociación de Educación Superior envió una carta a los líderes del Congreso presionando para que se apruebe una legislación para las medidas de protección para el futuro de DACA. En julio, el juez Drew Tipton, designado por Trump para un tribunal federal en Texas, tomó el control de partes del Servicio de Inmigración y Aduanas. La Corte Suprema tendrá una audiencia completa sobre el caso esta semana. El caso tiene que ver con un memorando del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que se emitió en septiembre de 2021.
y que indicaba a los agentes del ICE que debían priorizar la aplicación de los inmigrantes indocumentados que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. Los estados de Texas y Luisiana pidieron a Tipton que invalidara el memorándum. Tipton declaró inválidas las disposiciones de aplicación del memorándum. El Tribunal Supremo juzgará la legalidad de esta orden. Gracias por vernos. Danos un poco de amor y haz clic en el botón me gusta. No te cuesta nada. Si tiene un problema migratorio o necesita una segunda opinión porque no puede conseguir un abogado propio, responda el formulario en nuestro sitio web greencardwish.com. Nuestro hará todo lo posible para programar una reunión para responder a su pregunta. Haga clic en suscribirse a su derecha, y haga clic en la campana de notificaciones para que pueda recibir las últimas noticias y consejos.